Vamos a tocar como primer tema la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un término en evolución, ya que se van integrando cada vez más patologías asociadas al EPOC. Es una enfermedad importante porque ocupa uno de los principales lugares de muerte a nivel del mundo en prevalencias. Esta exposición se ha basado en las siguientes referencias bibliográficas, tanto de guías internacionales actualizadas, como en libros clásicos de neumología, como la neumología clínica de Álvarez, y la guía Gold del reporte del 2020, ¿no? Con sus siglas de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, la guía española de POC y la guía latinoamericana. El EPOC ocupa la cuarta causa de muerte en el mundo. Más de 3 millones de personas murieron por EPOC en el año 2012, siendo el 6% de todas las muertes. Por lo cual, el EPOC representa un problema de salud pública, el cual puede ser prevenido y tratado. No tiene cura, es una enfermedad crónica, ¿no? Y muchas personas mueren prematuramente por el EPOC o por sus complicaciones asociadas. Este cuadro corresponde ya más a Iberoamérica. El estudio Platino es un estudio que observó diferentes prevalencias en diferentes países. Tienen un rango de 7.8 de prevalencia en México a 19.7 en Uruguay. Las conclusiones de esos estudios en Latinoamérica concluyeron que es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable. Y hay un importante número de subdiagnósticos, dado a que se tiene un diagnóstico erróneo del EPOC porque no se usa de forma frecuente la espirometría. A pesar que a partir de los hospitales nivel 2, por ejemplo los hospitales de Juliaca y Puno, cuentan con este aparato de la espirometría que nos ayudarían a distinguir el EPOC de otras patologías parecidas. ¿Qué es el EPOC? El EPOC engloba dos grandes problemas. Uno, el enfisema, que se da por la destrucción del parénquima pulmonar, y la obstrucción bronquial, dada por la inflamación, la hiperactividad bronquial, la bronquitis, la bronquiolitis, ¿no?, que van a limitar el flujo aéreo. Entonces, el enfisema es la destrucción del parénquima pulmonar. Como no hay parénquima, no va a haber una restauración elástica en la ventilación pulmonar. Se observa, el enfisema es un diagnóstico radiológico y anatomopatológico, y se va a observar agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distal al bronquio terminal con destrucción de los septos alveolares. En el estudio Copgen se vio que el fenotipo, es decir, la característica de EPOC más asociada a enfisema, se asoció a una mayor mortalidad. En cambio, las bronquitis crónicas se asocian más agudizaciones. La bronquitis crónica tiene una definición internacional de tos productiva que ocurre en la mayoría de días de la semana en 2 años consecutivos en ausencia de otras causas. Se caracteriza por una hipersecreción bronquial
por la inflamación de la vía aérea. Y vamos a observar pacientes con agudizaciones repetidas de esta patología, y frecuentemente se va a asociar a bronquiectasias. ¿Cómo ocurre la fisiopatología del EPOC? El humo va, aparte de causar una inflamación en la vía aérea, una bronquitis, bronquiolitis, va a atraer macrófagos alveolares a la vía aérea. Estos macrófagos alveolares van a producir factor de necrosis tumoral alfa. Este va a estimular a la vez secreción de interleuquina 8. Va a estimular la interleuquina 8, que va a ser producida por los mismos macrófagos alveolares o las células epiteliales. Además, va a haber un estímulo de aumento de los linfocitos CD8, invirtiendo la relación linfocitos CD4-CD8, cosa que es distinta en el asma. Esto va a generar destrucción de la pared alveolar. Va a haber además producción de proteinasas por neutrófilos y macrófagos alveolares. Las importantes son la metaproteasa 9 y metameloproteinasa 12. Enzimas degradantes en la matriz extracelular que ocurre en esta patología. Los linfocitos CD8 van a liberar perforinas. Va a haber mayor apoptosis celular. Va a haber aumento de estrés oxidativo, apoptosis endotelial, hipersecreción de moco, broncoconstricción. Va a generar atrapamiento de aire, hiperinsuflación pulmonar, trastorno de intercambio gaseoso, y secundariamente puede causar alteraciones cardiovasculares como hipertensión pulmonar e insuficiencia ventricular derecha. Entonces, las causas del EPOC van a deberse al tabaco y a la exposición de la polución, es decir, personas, ¿no?, que van a estar expuestas, por ejemplo, a la quema de biomasa, como ocurre en las zonas rurales en los países, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica es relativamente común. A los factores del hospedero. Se ha descrito que se asocia más a pacientes pretérmino, ¿no?, que nacieron pretérminos, prematuros, alteraciones en el crecimiento de los pulmones, disminución de la función pulmonar, inflamación pulmonar y sistémica, generando anormalidades en las vías aéreas pequeñas, enfisema y efectos sistémicos. Entonces, en la clínica vamos a ver síntomas respiratorios como disnea progresiva, exacerbaciones de tos y disnea, comorbilidades cardiovasculares. Y además podemos evaluarlo mediante la limitación del flujo aéreo mediante una espirometría. Entonces hay contracción del músculo liso, hay un aumento del tono colinérgico, hay estrés oxidativo, aumento de macrófagos y neutrófilos, linfocitos CD8, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral alfa, un desbalance de proteasas y antiproteasas como la alfa-1 antitripsina, destrucción alveolar, pérdida de retroceso elástico, depósitos de colágeno, fibrosis de la vía aérea, hipertrofia glandular y folículos linfáticos. Entonces habíamos mencionado el principal factor de riesgo del tabaquismo, ¿no? Generalmente esto lo vemos en España, donde la gente fuma bastante.
Deficiencia de alfa-1 tripsina es raro, menos del 2% de los casos. Yo en Perú, hasta ahora, en la experiencia que tengo como neumóloga, no he visto en Perú algún paciente con este déficit, porque causa una enfermedad congénita. Sí lo he visto en España, pero en Perú no he visto casos y también muy raro. Ocupacional, exposición a humo de madera, contaminación atmosférica en los espacios interiores, polvos orgánicos, inorgánicos, alteraciones en el crecimiento y desarrollo del paciente, factores durante la gestación y la infancia. El tener asma es un factor de riesgo para EPOC. La edad avanzada es un factor de riesgo para EPOC. E infecciones respiratorias graves en la infancia también son riesgos para desarrollar esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que se van a asociar en la clínica que va a describir el paciente? Disnea progresiva, que empeora con el ejercicio persistente. Tos crónica, que puede ser no productiva o productiva. Infecciones recurrentes de las vías aéreas bajas. Historia de los factores de riesgo mencionados. Historia de familia con EPOC o factores en la infancia que se relacionen a la presencia de EPOC. Va a haber un estrechamiento de la vía aérea, disminución de la restauración elástica, aumento de la colapsibilidad de la vía aérea y rotura de las ataduras alveolares. En el examen físico podemos encontrar en el paciente taquipnia, diámetro torácico aumentado, uso de músculos accesorios, desplazamiento de la punta cardíaca, exhalación prolongada por obstrucción bronquial, broncoespasmo, cor pulmonar asociado, donde veremos edemas periféricos, aumento de la presión venosa yugular y dolor abdominal en la región hepática. Y lo que vamos a ver en la espirometría es la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, menos del 70%, ya sea pre o post broncodilatación. Y esto me va a diferenciar del asma. Además, la presencia de un BF1 disminuido, disminución de la capacidad de difusión de CO, el monóxido de carbono, hipoxemia e hipercapnia en análisis de gases arteriales. Entonces, para establecer el diagnóstico necesitamos la espirometría, ¿no? Además de evaluar la espirometría y los datos clínicos, analizar al paciente si tiene comorbilidades que también se asocian al EPOC. En el EPOC, por el aumento del estrés oxidativo y la apoptosis alterada de las células, vamos a observar una disminución de masa muscular, pacientes que llegan a la caquexia, sobre todo en los pacientes con fenotipo de enfisema. Puede haber también síndrome metabólico, osteoporosis, depresión, ansiedad, cáncer de pulmón, también se asocia al EPOC. Y estas patologías se deben buscar en pacientes con EPOC. Aquí vemos unos diagramas donde observamos que el primer recuadro, que es lo normal, una espirometría normal, cuando nosotros hacemos una expiración forzada, vamos a exhalar 5 litros aproximadamente. Al primer segundo se va a agotar el 80% de nuestra capacidad vital, que representaría 4 litros. En cambio, en una obstrucción bronquial, el volumen expiratorio forzado al primer segundo va a estar disminuido. Y la relación entre ambos, BEF1 y FBC, va a estar alterada. La guía GOL establece la gravedad de la obstrucción bronquial según los niveles, los cuales los nombra como GOL 1, 2, 3 y 4. Leve, cuando el BEF1 es de 80 a más. Moderada, de 50 a menos de 80. Grave, de 30 a menos de 50. Y muy grave, menos de 30. Otra escala que va a evaluarse en los pacientes como EPOC es la escala de la disnea, el cual mide de 0 a 4. 0 es que solo le falta aire al ejercicio intenso. 1, cuando
le falta aire al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. 2, que no puede mantener el paso de otras personas de su misma edad o tiene que detenerse para respirar. 3, cuando se detiene para respirar después de unos 100 metros, una cuadra. 4, cuando tiene dificultad para salir de casa o vestirse. Otra escala que usan es la escala CAT, que mide la calidad de vida del paciente y van a preguntarle síntomas característicos de POC y el nivel de intensidad. Y el punto de corte, van a sumar su puntaje y el punto de corte va a ser 10. Si es mayor o igual de 10, es un deterioro de la calidad de vida importante. Entonces, teniendo todos los datos de lo mencionado, de haber hecho el diagnóstico, la evaluación de qué nivel de gol se encuentra según la espirometría, también se toma en cuenta las exacerbaciones y si ha tenido hospitalizaciones. Toda esta información le pasamos a un cuadro de A, B, C, D, además de la escala de la disnea y el CAT, y vamos a ubicar en este recuadro a los pacientes y dependiendo de en qué grupo esté, se le va a sugerir una terapia. Este otro cuadro es de la guía de la Sociedad Española, que más bien lo divide en fenotipo agudizador, no agudizador, y si es característico de enfisema o bronquitis crónica. Además, también mencionan el fenotipo mixto, que es el EPOC-asma o el ACOS, ¿no? Puede haber un paciente asmático que fume y también tenga EPOC. La guía latinoamericana también toma en cuenta el índice de Bode, donde toman las variables en cuenta el del BEF1, la distancia caminada en el test de caminata de 6 minutos, una prueba de función pulmonar económica, pero que nos da muy buenos datos. La escala de la disnea y el índice de masa corporal. En cuanto al manejo del EPOC, como habíamos mencionado, es una enfermedad prevenible y la medida más efectiva es que el paciente deje de exponerse a la combustión de la biomasa o deje de consumir cigarro. No existe una medicación que cure el EPOC, pero sí hay medicaciones que mejoran los síntomas y las complicaciones. El tratamiento, podemos utilizar broncodilatadores beta, agonistas, anticolinérgicos, metilxantinas. Y se sugiere los broncodilatadores de acción prolongada en el terapia de mantenimiento. En este cuadro observamos qué inhaladores tenemos en el mercado disponibles. Bueno, es en el mercado internacional. Tenemos salbutamol, terbutalina, que son beta-2 agonistas de acción corta. Tenemos los de acción prolongada, como el salmeterol, formoterol, indacaterol. Los anticolinérgicos, el bromodipotropio de acción corta, el bromuro de tiotropio, que solamente se usa una vez al día, y también está disponible en Puno, algunos de mis pacientes lo manejan. Aclinidio y glicopirronio también se sugieren en el manejo de anticolinérgicos de acción prolongada. Y las metilxantinas, la teofilina, que hay que tener mucho cuidado con ellas porque tienen efectos secundarios. Entonces, si está en el grupo A, se va a recomendar un broncodilatador. Si está en el grupo B, se recomienda un broncodilatador de acción prolongada, sea anticolinérgico o beta-2 agonista. Si está en el grupo C, un anticolinérgico de acción prolongada. Y si es un EPOC severo, se establece en el grupo D, que se sugiere usar un anticolinérgico de acción prolongada o anticolinérgico más beta-2 agonista de acción prolongada o corticoides inhalados con beta-2 agonista de acción prolongada. Los pacientes que tengan hereditariamente una deficiencia de alfa-1 antitripsina severa, se sugiere que se dé terapia de esto. No obstante, no tenemos casos de esos aquí en Perú. Los antitusígenos no se recomiendan. Algunos colegas dan
para que el paciente deje de toser porque es una tos crónica el paciente, pero no se recomiendan. Las drogas de hipertensión pulmonar que se dan en hipertensión pulmonar primaria no se sugiere que se den en hipertensión pulmonar secundaria EPOC. En cuanto a los opioides, estos pacientes sufren de depresión, ansiedad. Hay que tener consideración en eso. Y en caso de opioides endovenosos, se podría considerar en pacientes con EPOC severo. Los corticoides inhalados se van a sugerir cuando el paciente tenga un EPOC con BEF1 menos del 50% y en combinación con un broncodilatador de acción prolongada es más efectivo. Las vacunas en los pacientes con EPOC son recomendables, la de la influenza, la antineumocócica 23 valente, que reduce la incidencia de neumonía en pacientes menores de 65 años, en los que tienen BEF1 menos del 40% y en los que presentan comorbilidades. En los mayores o de 65 años, la antineumocócica conjugada 13 valente se ha visto que disminuye la bacteriemia y enfermedad neumocócica invasiva grave. La rehabilitación. Los pacientes con EPOC es muy importante, como habíamos mencionado, de que se altera la masa muscular. Es recomendable que tengan ejercicios de rehabilitación y que sean controlados periódicamente por esta especialidad. Además, que me van a mejorar los síntomas característicos del EPOC, como la disnea y fatiga. El aporte de oxígeno se ha visto que mejora la calidad de vida en estos pacientes cuando tienen falla respiratoria crónica. Cuando hay exacerbaciones de EPOC, la inhalación de broncodilatadores con corticosteroides orales es un tratamiento efectivo. En cuanto al tratamiento invasivo del EPOC, hay cirugías de reducción de volumen, generalmente cuando hay enfisema grave en lóbulos superiores. Hay bulectomía, que se asocia a una disminución de la disnea y mejora la función pulmonar. Trasplante pulmonar. Cuando tuve la oportunidad de rotar en trasplante pulmonar en España, la primera causa de esta intervención era los pacientes con EPOC, ¿no? Y que estaban asociados al tabaco. Relativa frecuencia allá y su programa de trasplante es muy bueno en España. Intervenciones broncoscópicas, broncoscopía terapéutica, en el cual se van a incluir unas válvulas endobronquiales. ¿Cuándo va a prescribir el médico el oxígeno? Bueno, estos datos son a nivel del mar. Cuando la presión parcial de oxígeno es menos de 55 milímetros de mercurio o una saturación menos de 88%. O cuando sea de 55 a menos de 60, pero que haya asociado a una insuficiencia cardíaca derecha o poliglobulia. Y se trata de conseguir que la saturación sea de 90 a más por ciento. Y se sugieren unos controles de 60 a 90 días. Aquí en Puno, cuando indicamos oxígeno, generalmente cuando el paciente satura menos de 80 o menos de 75%. En cuanto a las observaciones, se evalúa al paciente si tiene criterios de hospitalización, si tiene factores de riesgo para pseudomonas, hacer un cultivo de esputo. Si no es así, se le da empíricamente tratamiento antibiótico, broncodilatadores, corticoides sistémicos, oxígeno. Si tiene evolución favorable, se va de alta, si no, se queda hospitalizado. Y en algunos pacientes van a requerir ventilación mecánica no invasiva y evaluar el ingreso a UCI. Estos que habíamos mencionado, que en exacerbaciones se recomiendan beta-2 agonistas o anticolinérgicos de acción corta, con o sin estos. Corticoides sistémicos, los cuales se recomienda solo dar de 5 a 7, hasta 5 a 7 días. Antibióticos también se recomienda de 5 a 7 días. Las metilcistinas no son recomendadas en estas exacerbaciones y hay que tener en cuenta la ventilación mecánica no invasiva.
Muy bien, eso es en cuanto al tema del EPOC. Ahora vamos a ver el tema del enfisema, que como vemos es un tema dentro del EPOC. A ver, ¿dónde está? Mm, ¿Me puedo servir leche? ¿Puedo comprar? Sí. Sí. Falta agua, está con 4. Muy bien. Enfisema. Como habíamos mencionado, es una dilatación del espacio aéreo distal a los bronquiolos terminales, además de la destrucción de las paredes alveolares. El término es usado en el sentido de la patología o radiología y se sugiere, cuando sospechamos de esta patología, solicitar una tomografía de alta resolución con cortes de 1 a 2 milímetros, donde se van a ver cambios en los lobulillos pulmonares secundarios. El lobulillo pulmonar secundario es la parte más pequeña del pulmón que está rodeada de tabiques de tejido conjuntivo. Tiene 3 a 6 más pequeñas bronquiolas terminales y de estos surgen de intervalos de 1 a 2 milímetros que se pueden ser vistos en la tacar cuando están alterados, sobre todo. Entonces, recordando la anatomía de los bronquios, cuentan con 23 generaciones, de los cuales el lobulillo pulmonar secundario, que va a estar alterado en el enfisema, va a determinarse a partir de los bronquiolos terminales, que es la generación 16. Área suministrada por cada bronquiolo terminal se denomina acimos. Después de 2 a 3 ramas de los bronquiolos respiratorios, el número de fenestraciones alveolares aumenta y estos luego se transforman en conductos y sacos alveolares. La vía aérea, los bronquiolos, van a ser acompañados de la arteria pulmonar. Y la área alrededor de los bronquiolos terminales y el primer bronquiolo respiratorio es llamada la porción centrolobulillar o centroacinar. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos la arteria pulmonar, las ramas de la arteria pulmonar, que no se observa bien, pero está acompañado de los bronquiolos, ¿no? Terminales. Entonces, según la ubicación del enfisema, vamos a tener centrolobulillar, panlobulillar o paraseptal. Y cada ubicación de estas nos va a sugerir alguna patología. La centrolobulillar es la más común, generalmente está acompañada de antracosis, que son las manchitas negras, y va a implicar los bronquiolos respiratorios secundarios y terciarios y la gravedad de la destrucción del parénquima generalmente difiere de lóbulo a lóbulo, es decir, es difuso, no uniforme. Está estrechamente relacionada con el tabaquismo y la inhalación del polvo. La zona interior es más severamente afectada que la zona exterior y, como habíamos mencionado, es característico la antracosis. Aquí ven, vamos a observar destrucción del parénquima pulmonar de forma difusa, no uniforme, en las regiones centrolobulillares. Y esto va a generar que al lado del enfisema centrolobulillar puede haber parénquima pulmonar sano, diferenciándose bien en la tomografía. El pan-acinar es característico de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Su incidencia es muy baja. Se caracteriza por una dilatación uniforme al espacio de los bronquiolos respiratorios a los alveolos, lo que resulta en un enfisema distribuido uniformemente con cambios dentro de los lobulillos secundarios. Es más dominante en la parte inferior del campo pulmonar. Como se observa aquí, es un enfisema uniforme.
En cuanto al enfisema acinar distal o paraseptal, es característico la dilatación periférica al acino. Se presenta comúnmente en regiones subpleurales y esto se presenta en pacientes asintomáticos, se asocia a bulas, por lo cual esta es una de las causas de neumotórax en adultos jóvenes. Entonces, ¿no? Vamos a observar acá destrucción del parénquima pulmonar de la región subpleural periféricamente. Muy bien. Hemos culminado con la clase. Bueno, las dos clases, los dos temas. Enfisema y EPO. Muy bien. Voy a poner en pantalla. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, damos por concluido las clases. Estaré coordinando con su delegada para los siguientes temas. Buenas tardes. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Buena tarde.